Bien, muy amable, Soledad, nuevamente por esta introducción. Y sí, definitivamente esto es una situación que nos agobia prácticamente a todos los países latinoamericanos con los que hemos tenido interacción. Con respecto a este sobrediagnóstico con base en una información ecosonográfica que esperemos que España no continúe en este error. Como ya se mencionaba, tenemos entonces que esta etapa de la adolescencia es crucial. Se caracteriza por múltiples cambios que pueden llegar a ser críticos. Ellas nos demuestran un estado emocional muy lábil y cualquier cambio en la apariencia que comprometa su interacción y aceptación en los pares puede generar un grave conflicto. Ya mencionaba la colega que me precedía un importante problema ginecológico como lo es la endometriosis y la naturalización del dolor, que es también muy frecuente en nuestras poblaciones. Pero por el contrario, el hecho de la gordita, peluda, con acné, evidentemente también puede generar una grave situación que comprometa y genere efectos perturbadores en lo que es su componente de madurez psicosocial. Tanto así que probablemente esto sea inclusive de mucha mayor relevancia que lo que pudiera ser otra de las situaciones que lo acompaña, como lo es las alteraciones menstruales, que pudieran o no tener algún tipo de repercusión en su fertilidad. De manera que vamos a conversar en estos próximos minutos sobre una condición que es prevalente en las mujeres a cualquier edad, que puede, dependiendo del tipo de población que estemos estudiando, los criterios diagnósticos utilizados, tener una frecuencia entre un 3 a un 23%. Sin embargo, si aislamos como tal nuestra población objetivo en este momento, que son los adolescentes, esta afección endocrino-metabólica se reporta entre un 3,4 hasta un 19,6%, siendo este porcentaje en adolescentes portadoras de diabetes mellitus tipo 2. Hasta el momento, ni para las adultas ni mucho menos para las adolescentes, la información está completamente clara. Es un tema de continuo debate, de consensos, de estudio, y por lo pronto la información que tenemos a mano disponible es la que compartiré con ustedes. Dentro de las cuales el hecho de la etiología, que no está completamente clara, y hay múltiples factores que pueden estar involucrados y dándonos una presentación clínica variable. Se ha asociado, se ha visto desde el punto de vista estadístico, su asociación con el bajo peso al nacer, y esto puede condicionar hasta una pubertad prematura, además del riesgo incrementado de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Es importante detectar a las adolescentes y mujeres jóvenes con riesgo para síndrome de ovario poliquístico, ya que detectar a tiempo y poder llevar a cabo medidas terapéuticas nos va así a prevenir secuelas a largo plazo y por otra parte mejorar la calidad de vida. Tenemos que la etiopatogenia, los criterios diagnósticos y las recomendaciones para las adolescentes con síndrome de ovario poliquístico aún sigue siendo un tema controversial. Y, como decía Soledad, si seguimos empeñados en observar una situación completamente fisiológica, como ya lo conversábamos previamente en la ponencia de ecografía, tenemos que alrededor de la perimenarquia y de la adolescencia es un hallazgo completamente común observar este tipo de ovarios que pudiera ser relacionado con una morfología poliquística. Y es un hallazgo completamente fisiológico de nuestras adolescentes. Y tener presente que este sobrediagnóstico
puede conllevar a un tratamiento innecesario y una ansiedad potencial tanto para la paciente como para la familia. A partir de este momento, quiero entonces que quede en sus mentes el hecho de que estas dos principales características son las que tienen que ver con respecto a síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes: hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria. Pero no solamente para las adolescentes, también para las adultas. Para cualquier momento de la vida ginecológica, el síndrome de ovario poliquístico requiere descartar cualquier otra condición que conlleve a un exceso de andrógenos, como pudiera ser, por ejemplo, la manifestación tardía de una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿No? Recordemos que esto es una condición que se presenta por déficit de enzimas a nivel de la glándula suprarrenal, como pudiera ser, por ejemplo, la 17-hidroxilasa, que es la 21-hidroxilasa, disculpen, que es la más frecuente. Pero también condiciones como el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia. Y aún más frecuente, pero no podemos dejarlos de descartar también, los tumores funcionantes productores de andrógenos. Entonces, que quede claro que esta situación termina siendo un diagnóstico de exclusión, y la presencia de clínica compatible con un síndrome de exceso androgénico amerita entonces el estudio completo de estas condiciones que hemos mencionado, puesto que esa situación, que como ya le dije, hiperandrogenismo, se va a manifestar como hirsutismo, y la anovulación con irregularidad menstrual. Y estos son entonces lo que se conoce como el fenotipo SOP para las adolescentes. Características que, como bien sabemos, todos los que trabajamos con ellas, son completamente frecuentes en este momento de cambios puberales, cambios que se presentan de manera variable en cada una de ellas, que pueden presentarse más temprano, más tardío, con diferentes grados de magnitud, pero sin embargo lo que tenemos como consenso en cuanto a los grupos de estudio del síndrome ovario poliquístico en las adolescentes es el hecho de que deben estar presentes de manera concomitante el hirsutismo y la irregularidad menstrual. También puede haber en una proporción de ellas obesidad central e insulinoresistencia. Sin embargo, esto no está incluido dentro de lo que son los criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes. Pero no podemos dejarlos de mencionar. ¿Por qué? Porque justamente ese incremento de la concentración de insulina favorece el aumento de tanto de la circulación como de la acción en los órganos receptores de los andrógenos, lo cual favorece el hiperandrogenismo, porque fíjense, hay estimulación de la secreción de los andrógenos por el ovario, aumenta la expresión de receptores de la hormona de factor de crecimiento similar a la insulina, también en el ovario, aumenta la síntesis de andrógenos suprarrenales en respuesta a la ACTH, aumentan los receptores de LH en el ovario, aumento de la respuesta de LH-GnRH en la hipófisis, disminución de la síntesis de la globulina fijadora de hormonas sexuales en el hígado y disminución de la síntesis de la globulina fijadora del factor de crecimiento similar a la insulina en el hígado. Entonces, todo esto se une para mantener un estado hiperandrogénico, que va a traer como consecuencia el hirsutismo y los trastornos del ciclo menstrual en nuestros adolescentes. Y como ya les mencionaba, no necesariamente se va a manifestar desde la adolescencia. Tenemos que ya desde el mismo momento antenatal, la exposición a los andrógenos en un ambiente androgénico materno, así como también la restricción del crecimiento intrauterino, que luego en la vida postnatal lleve a una obesidad,
pueden ser factores que se han encontrado altamente asociados a esta condición. Ocurren entonces cambios epigenéticos dentro de esta programación fetal que luego se van a manifestar como una alteración en el eje hipotálamo hipófisis ovario con un incremento de la gonadotrofina LH y cambios en la sensibilidad de la TECA a la LH que trae como resultado ese hiperandrogenismo ovárico funcional. Cabe destacar que en esta condición hay tanto la contribución de andrógenos ováricos predominantes como también de los andrógenos suprarrenales. Y el hecho de que tengamos un producto de la concepción con restricción de crecimiento intrauterino que hace posteriormente en la vida neonatal obesidad, va a traer como consecuencia una alta prevalencia que se presente adrenalia prematura. Es decir, la aparición del vello corporal antes de los 8 años de edad, así como también hiperandrogenismo e insulinoresistencia en los adolescentes. Entonces, como decíamos, hay una etiología variable y dentro de esto, tan temprano como en la vida antenatal, para los que tienen esa predisposición genética y se presenta restricción de crecimiento con posterior cambio a un incremento de peso corporal en la vida postnatal. Ya esto nos da a entender que el estilo de vida también tiene una alta influencia en esta situación. Pues, como bien mencionamos, entonces tenemos factores genéticos, metabólicos y ambientales que actúan de grado variable y conducen a la heterogeneidad de las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico. Pero como resultado nos van a dar un hiperandrogenismo ovárico funcional primario. Se ha observado el aumento de la concentración de hormonas antimilerianas en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, probablemente por el incremento en la concentración intrafolicular con crecimiento de múltiples folículos pequeños. Esto es lo que nos va a dar esa tan cacareada morfología ovárica que se observa en la ecografía y que trae tanto sobrediagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, aún estamos en recopilación de evidencia, pero está como un factor prometedor el hecho de que la determinación de la hormona antimileriana nos pueda favorecer para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes. Pero como podemos ver, entonces son múltiples los elementos a nivel corporal que están involucrados en esta circunstancia que parte del hecho de tener una obesidad de tipo central con una insulinoresistencia que hace que haya un hiperinsulinismo que va a actuar dentro de diferentes puntos de la economía para traer como consecuencia este incremento de los andrógenos circulantes y dar como consecuencia este síndrome anovulatorio hiperandrogénico crónico. Como mencionábamos entonces, la repercusión a nivel ovárico hace que la persistencia de la gonadotrofina LH, donde no hay una ciclicidad que permita la ovulación, conlleva a que se acumulen folículos antrales, generalmente hacia la periferia, y que le da esa característica a lo que se reconoce como la morfología poliquística, que si bien es importante para la adulta, queda desestimada. No la tomamos en cuenta para las adolescentes. Todas estas circunstancias genéticas, metabólicas, endocrinas, ambientales que hemos dicho, pues, comienza con la vida intrauterina. A nivel peripuberal, entonces podemos encontrarnos con que hay una adrenalgia prematura, andrógenos circulantes, incremento de la insulina y un ovario funcional hiperandrogénico, que posteriormente, para la adolescencia y la adultez, se va a manifestar como el síndrome de ovario poliquístico, con anovulación, hiperandrogenismo, la presencia de los ovarios poliquísticos y obesidad, y que inclusive
Si no hacemos un manejo adecuado, evidentemente la progresión que lleva a tener problemas como síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, dislipidemia y obviamente son las enfermedades conocidas como no transmisibles y prevenibles. Que evidentemente, como es la tendencia actual a manifestarlo con base en lo que es la importancia de los primeros 1000 días por la programación fetal y todo lo que tiene que ver con la parte epigenética relacionada con este problema. En las adolescentes, el síndrome de ovario poliquístico representa un desafío diagnóstico, de acuerdo con lo que ya hemos estado conversando. Y esos criterios que se manejan con las adultas no los vamos a extrapolar a las adolescentes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, guiarnos en el sentido de que si bien desde 1990 los institutos nacionales de salud de Estados Unidos nos dijeron que la evidencia clínica y bioquímica de hiperandrogenismo asociado con oligonovulación eran los criterios diagnósticos iniciales, después se le sumó en los criterios de Rotterdam esta morfología ovárica poliquística, posteriormente se describieron los fenotipos asociados con base a los criterios de Rotterdam, pero los grupos de trabajo adolescentes observaron que definitivamente esto no iba en sintonía con el problema de nuestras adolescentes. Y es por eso que entonces tenemos diferentes grupos de trabajo que han estado haciendo lo propio para darnos un poquito de claridad. Desafío que no solamente con los adolescentes. Fíjense, este fue el último consenso publicado para las adultas en 2018. 39 grupos de trabajo, sociedades a nivel mundial participaron en el mismo. Con base en esto, obviamente es una preocupación para muchas personas. Y por supuesto, para las adolescentes también. Entonces, en 2006 se publicaron los criterios de Sultán, después el profesor Carmina en 2010 aportó lo suyo, el autor Ibáñez, la Sociedad de Endocrinología, que también estuvieron dando los diferentes aportes para finalmente lo que tenemos en estos últimos años en relación con la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, la doctora Lourdes Ibáñez, que es una de las personas que más trabaja con el problema de adolescentes, así como la doctora Peña, nos permiten entonces discernir con respecto a lo que actualmente tenemos dentro de estas dos grandes categorías del fenotipo del síndrome de ovario poliquístico en los adolescentes: la irregularidad menstrual con la disfunción ovulatoria y el hiperandrogenismo. Esa irregularidad menstrual, entonces, como pueden observar, hay variaciones muy mínimas entre los diferentes grupos y la tendencia actual es el seguir lo que nos muestra acá la doctora Peña en cuanto a que si transcurre 1 a 2 años de edad ginecológica, entendiéndose como edad ginecológica el tiempo que comienza a transcurrir a partir de la menarquía. Entonces tenemos un primer grupito. Si esa chica con irregularidad menstrual e hiperandrogenismo tiene alteración en su ritmo menstrual, ya sea menor a 21 días o mayor a 45 días, ojo con eso. O, por el contrario, si tiene 3 años o más de edad ginecológica, entonces se reduce el límite superior a más de 35 días. Es decir, que el intervalo entonces de la frecuencia de los ciclos sería de menos de 21 días a más de 35 días si tiene 3 años o más de edad ginecológica. Los 3 grupos coincidieron en el sentido de lo que significa la prolongación. Y en este sentido, ya más de 1 año de edad ginecológica, reglas que tengan una frecuencia mayor de 90 días
Ya este es otro elemento de riesgo y a tenerlo en cuenta con relación al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. O por otra parte, la amenorrea primaria, que para estos grupos de trabajo se establece 15 años o 3 años a partir del inicio de la aparición del botón mamario. Solo la doctora Ibáñez no nos menciona temporalidad, pero tanto la Sociedad de Endocrinología Pediátrica como la doctora Peña están en el mismo límite, 15 años o 3 años después de la terapia. Con respecto a la parte del hiperandrogenismo, tenemos entonces también que básicamente pues se toma en consideración la presencia de pelo terminal, pelo sexual en áreas que no son normalmente sitios femeninos donde tengan que estar presentes. Y la recomendación de la utilización de la escala de Ferriman-Gedwick para así poder tener por lo menos una orientación semi-cuantitativa, a pesar de la variante interobservador que podemos tener, con respecto a lo que pudiera ser entonces este parámetro, claramente a los pesos. Pero también, además del clínico, el parámetro bioquímico, con la determinación de testosterona libre y, si se puede, mejor, del índice de andrógeno, mucho más todavía, puesto que este índice tiene como denominador la globulina fijadora de hormonas sexuales, que como ya mencioné, disminuye ante esta situación de ambiente hiperandrogénico. No especifican puntos de corte para lo que es este seguimiento y se hace mucho énfasis en el hecho de la necesidad de que se lleve a cabo de manera adecuada desde el punto de vista a través de una cromatografía de masa. Bien, entonces, en las adolescentes, la manifestación cardinal va a corresponder al trastorno menstrual, a diferencia del adulto que es infertilidad. Evidentemente, en este momento no es fertilidad lo que nos preocupe, sin embargo, recordemos que sí es necesario una intervención temprana, porque no solamente la fertilidad, sino también a posteriori, también podemos tener repercusiones metabólicas de manera importante con estas enfermedades no transmisibles. Este trastorno menstrual, entonces, como bien sabemos, ya mencionado, de acuerdo con los criterios descritos, nos podemos ir hacia el extremo de la amenorrea primaria o secundaria inclusive, o por el contrario, la oligomenorrea. Pero por otra parte también podemos tener sangrado uterino excesivo. El hirsutismo y el acné pueden ser marcadores clínicos de exceso de andrógeno y su severidad y progresión debe ser cuidadosamente seguida. El hirsutismo leve realmente no va a estar relacionado con esto, pero sí el hirsutismo moderado grave e inclusive el hirsutismo progresivo. Evidentemente tenemos que estar claros con respecto a la intensidad, porque dependiendo de esto, por supuesto, entonces va a variar la puntuación, como por ejemplo para los asiáticos llega por encima de 5, sin embargo para la población venezolana está por encima de 8. Generalmente se toma para la raza caucásica alrededor de 6. Por otra parte, el acné común en las adolescentes, como ya lo describíamos al principio, ¿verdad? Sin embargo, en este grupo particularmente, lo que es el acné comedonal moderado a grave, así como también el acné inflamatorio, no es precisamente lo que sea prevalente. La presencia de esto, entonces, nos tiene que encender las alarmas, sobre todo si está asociado con trastorno menstrual, para descartar la posibilidad de un síndrome de ovario poliquístico, que como vemos entonces, no es de una sola oportunidad. Tenemos que hacer un seguimiento para poder entonces establecer este diagnóstico. Recordar simplemente acá con esta imagen lo que es la escala de Ferriman-Gedwick, que nos permite entonces hacer un
una descripción semi-cuantitativa en cuanto a las diferentes áreas no femeninas en las que puede presentarse pelo terminal, que recordemos que es el pelo mayor de 5 milímetros, muy grueso, enroscado, que se presenta por efecto andrógeno. ¿Y por qué era importante establecer esos puntos como están establecidos en la descripción? Precisamente porque tienen que estar los dos, o sea, las alteraciones menstruales y el hiperandrogenismo, tanto clínico como bioquímico. Pero si están incompletos, como pudiera ser, por ejemplo, que haya menstruaciones irregulares de manera aislada, sin hiperandrogenismo, que haya hiperandrogenismo, pero los ciclos menstruales sean regulares, que haya hiperandrogenismo y menstruaciones irregulares en el primer año de edad ginecológica, que haya hiperandrogenismos y ciclos menstruales entre menos de 21 y más 45 días en 1 a 3 años posmenarquia, o que haya síndrome metabólico e irregularidades menstruales. Cada una de estas diferentes características van a llevar a la denominación de adolescente en riesgo de síndrome ovario poliquístico. Y debe hacerse un seguimiento estrecho de manera longitudinal para poder establecer si se va a dar esta condición de síndrome de ovario poliquístico en dichas adolescentes. Y llegamos al manejo. Un manejo que, como lo representa esta imagen, necesita el concurso de varias disciplinas para que podamos ser efectivos. Sin embargo, el elemento clave y cardinal de él va a ser justamente el cambio en el estilo de vida, que nos lleve entonces a una disminución del peso. Con esta disminución de peso, lo más frecuente ocurre es que se regulariza también el ciclo menstrual. Hay mejoría en cuanto a la hiperandrogenemia, puede haber mejoría del hiperinsulinismo, el perfil lipídico, la anticoncepción y disminuir efectos a largo plazo. Tendríamos entonces como objetivo el tratamiento en este sentido. Con base en esto, entonces, la reducción del peso corporal, particularmente de la grasa abdominal, de la grasa central, la grasa centípeta, entonces reduce la testosterona sérica, la insulinoresistencia y el hirsutismo en las mujeres con síndrome ovario poliquístico. También se puede entonces utilizar terapia cosmética con la remoción entonces del vello corporal, ya sea por electrolisis, por láser, simplemente con el rasurado. Desde el punto de vista médico, no hay hasta hoy, el día de hoy, 5 de febrero de 2023, medicación aprobada para el manejo del síndrome de ovario poliquístico. Aun cuando tenemos evidencia que nos permite favorecer a nuestros adolescentes en caso tal de que el cambio en el estilo de vida no nos dé los resultados que queremos. Y esto puede ser entonces favorecido con la utilización de combinaciones estroprogestágenas, donde tenemos pues que se favorece con la parte estrogénica la síntesis de la globulina de fijadora de hormonas sexuales, así como también del factor de crecimiento similar a la insulina. Pero también tenemos entonces la progestina, y esa progestina preferiblemente con opción antiandrogénica que permita entonces disminuir lo que es el andrógeno circulante y la competencia selectiva con el receptor, así como también el bloqueo de la enzima 5-alfa reductasa a nivel terminal para disminuir estas manifestaciones relacionadas con el hirsutismo. Pero también podemos tener los antiandrógenos, donde la espironolactona es la que tiene el mayor volumen de información recopilada y que nos permite con seguridad poderla suministrar en nuestros adolescentes. Los sensibilizadores a la insulina, entre los cuales el que más información tiene es justamente metformin, así como también la proglitazona. Y
Todos los que estamos enganchados con este tema, con este desafío, estamos esperando con mucha ansiedad los resultados de un estudio que en este momento se corre en Europa y que lideriza la doctora Lourdes Ibáñez, como le comentaba, es una de las personas que ha estudiado a tiempo completo este síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes, y que consiste en el Inspired for Health. Con este estudio se está suministrando una combinación de antiandrógeno, en este caso la espironolactona, con dos sensibilizadores de la insulina, en este caso metformin y pioglitazona. Y se suministra diariamente a estas adolescentes y aparentemente con muy buenos resultados, con nada de efectos secundarios, y que es un resultado prometedor. Así que esperemos pronto esta buena noticia para el manejo del síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes. De manera que, con base en la información suministrada, podemos llevarnos a casa que el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia no es fácil, por las características comunes con los eventos fisiológicos que se trasladan. Y un alto grado de sospecha es necesario para poder realizar la evaluación de estas adolescentes con probable síndrome de ovario poliquístico. En la clínica suele aparecer en la pubertad con las reglas irregulares, anovulación, acné, con o sin obesidad. Y, como vimos, es importante en la anamnesis incluir los antecedentes familiares. Debe realizarse una cuidadosa evaluación física en busca de los signos de hiperandrogenismo y de resistencia a la insulina, que aunque no forme, la resistencia a la insulina no forme parte del criterio diagnóstico, se observa obviamente con gran frecuencia el hecho de que se pueda presentar, por ejemplo, una cartosis hídrica. Y excluir las otras causas de hiperandrogenismo, y esto es una condición sine qua non, puesto que el síndrome de ovario poliquístico para cualquier edad es un diagnóstico de exclusión. El tratamiento debe orientarse a manejar signos y síntomas predominantes y prevenir las consecuencias negativas a futuro con las enfermedades no transmisibles, y que el manejo del adolescente a riesgo de síndrome de ovario poliquístico se basa fundamentalmente en lo que es el cambio de los hábitos de vida a través de la dieta, el ejercicio y hacer el seguimiento ante la posibilidad de requerimiento posterior de un manejo médico. Bueno, desde la Sultana del Ávila, mi querida ciudad de Caracas, los saludo nuevamente, agradezco de verdad la posibilidad de poder compartir con ustedes en este primer curso internacional. Gracias, Soledad, por la invitación, y por aquí les dejo mi correo electrónico si requieren cualquier inquietud que aclarar de este o cualquier tema de la ginecología infantil y juvenil. Y por lo pronto, bueno, a ver, Soledad, ¿hay algo por allí para mí? Vamos a esperar las preguntas, pero es importante, has hecho un resumen muy bueno, sobre todo de la última guía diseñada específicamente para adolescentes, ¿no? Si es difícil en adultos, como mencionaste, con mayor razón en adolescentes, ¿no? Por los cambios hormonales. Y algo que mencionaste y que parte, creo que de todo esto, es el peso en las adolescentes. Nosotros acá en el país tenemos muchas niñas y muchos adolescentes con exceso de peso. Sus índices de masa corporal, sus percentiles están por fuera de lo que esperamos, ¿no? No sé si tienes alguna observación. Sí, realmente el autor Ibáñez, dentro de la teoría que menciona, es justamente el hecho de que si se mantiene en el mismo nivel, ya sea con lo que implica el percentil de peso del nacimiento a lo largo de la vida, es poco probable que esto pueda influenciar. Pero el hecho de que en nuestra cultura lamentablemente les encantan los bebés Herbert, ¿no? Los bebés compota, y entonces por supuesto comienzan a dar cualquier cantidad de calorías que realmente no son adecuadas, los engordan, y evidentemente ya esto es darle pie
a la posibilidad de que si estos factores genéticos están presentes, hay la predisposición, ganamos puntos para que se presente el síndrome ovario poliquístico en los adolescentes. Muy pendiente con lo que les decía en el tema, y bueno, ya ayer se habló sobre pubertad precoz, de la adrenarquia prematura. Restricción de crecimiento intrauterino en la vida antenatal. Y adrenarquia prematura, ojo con eso, porque seguro que hace un síndrome ovario poliquístico. Así es, existe una idea de que cuanto más gorditos son los bebitos o las niñitas, estamos bien, ¿no? Bien alimentados. Sí, cachetoncito y me agarré ahí. Muy bien, muy interesante. Nos has aclarado muchas dudas. Acá hay una pregunta, a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio básicos que debemos solicitar y los valores normales difieren de los adultos? Mira, esto obviamente, como la doctora les mencionaba en la recomendación de la doctora Ibáñez y de la doctora Peña, básicamente es medir solamente testosterona y el índice de andrógenos libres. Infelizmente la doctora Peña no nos da puntos de corte, tenemos que orientarnos de acuerdo con lo que sea la parte tecnológica disponible en los diferentes sitios donde trabajamos, ¿verdad?, para poder tomar el punto como valor de referencia. Sin embargo, como bien se mencionó, es un diagnóstico de exclusión, de manera que igual en la orientación diagnóstica inicial tenemos que solicitar la prolactina sérica, el perfil tiroideo, TSH, T4 libre. Necesitamos también solicitar sulfato de hidrotestosterona y 17-hidroxiprogesterona por la posibilidad de que tengamos una manifestación tardía de una hiperplasia suprarrenal congénita. Pero ya posteriormente y para el seguimiento, básicamente testosterona y preferiblemente índice de andrógenos libres. Y con respecto al volumen ovárico en adolescentes. Sí. Como bien sabemos, morfología ovárica está fuera de lugar con relación al síndrome de ovario poliquístico. Pero es importante que tengamos presente el hecho de que el volumen ovárico por encima de 12 cc es lo que se establece dentro de los grupos de trabajo que toman en consideración para la sospecha, la posibilidad de que pudiera ser así. Pero eso sí, por encima de 8 años de edad, de 8 años de edad ginecológica. Excelente, entonces ya nos tenemos que ir olvidando de esas ecografías con poliquistosis y ya de frente darles el diagnóstico. Espero. Creo que sí. Hay una pregunta acá. ¿El uso de inositol en síndrome de ovario poliquístico? Bueno, no hay una evidencia que permita hacer la recomendación en este momento. Tenemos dentro de todas las terapias emergentes, el inositol pudiera ser también, se habla de N-acetilcisteína. Sin embargo, hasta que no tengamos una evidencia que nos permita hacer esto como recomendación, no podemos darlo como una de las opciones. Muy bien, Alfredo. Gracias por la participación, por siempre tu colaboración, siempre el intercambio de información que siempre estás llano a compartir. Por supuesto que sí, tú sabes que siempre estamos aquí solidarios con mi gente del hospital del niño. Y hay una pregunta más, a ver, para terminar. ¿A partir de qué edad podría considerar la ecografía o cuánto tiempo después de la menarquia podría considerar y dar como diagnóstico ovario poliquístico? Sí, como ya se mencionó, tenemos entonces que básicamente a partir de 8 años de edad ginecológica y nada que ver con ecografía. Esto no es un criterio, es un criterio de Rotterdam que se utiliza para las adultas, para las adolescentes no se toma en consideración. Muy bien, entonces recordar a todos que para adolescentes no es un criterio ecográfico el diagnóstico. Irregularidades menstruales e hirsutismo.
como ya se menciona. Exacto. Muy bien, Alfredo, esperamos pronto poderte ver por acá, por Perú, en el congreso que va a organizar Sogia. Esperemos que sí. Bueno, por lo menos nos queda eso como meta. Muy bien. Gracias con todos. Vamos a tomar un pequeño break hasta las 4:20, si no me equivoco. Sí, hasta las 4:20 y de ahí empezamos con el último bloque. Gracias, Alfredito. Cuídate. Gracias, Ole. Bueno, chévere. Que termine de disfrutar conmigo. Gracias.